Los anélidos, cuyo nombre proviene del latín annelus, que significa pequeño anillo, se distinguen por sus cuerpos divididos en numerosos segmentos o anillos, llamados metámeros. Esta segmentación les permite una gran flexibilidad y especialización de funciones en diferentes partes de su cuerpo. Poseen un celoma, una cavidad llena de fluido que actúa como esqueleto hidrostático, y a menudo presentan pequeñas cerdas llamadas quetas, que les ayudan a moverse o anclarse. Ahora, pasemos a nuestros protagonistas microscópicos. Nuestro primer anélido es Aelosoma. Estos pequeños gusanos acuáticos son increíblemente transparentes y a menudo se les ve con refractantes gotas de grasa en su cuerpo, de donde viene su nombre. Son detritívoros, lo que significa que se alimentan de materia orgánica en descomposición y microorganismos, usando una boca especial con una especie de faringe extensible. Lo fascinante de Aelosoma es su capacidad de reproducción asexual. A menudo se dividen por fisión transversal, literalmente partiéndose en dos o más fragmentos que luego regeneran las partes faltantes. Es una estrategia muy eficiente para poblar rápidamente nuevos entornos. A menudo, este proceso se describe como una forma de gemación o brotación. El nuevo individuo se forma a partir de una constricción de la porción posterior del gusano parental. Este proceso de fisión puede ser tan rápido que a menudo se forman cadenas de individuos inmaduros, que pueden llegar a tener hasta 10 individuos de largo, lo que no ha visto el autor de estos vídeos. A continuación, tenemos a Chaetogaster, un género que destaca por su asombrosa transparencia. Son casi invisibles en el agua, y sus pocas quetas se concentran en la parte ventral del abdomen. Pero no te dejes engañar por su apariencia delicada, Chaetogaster es un voraz depredador. Con una boca sorprendentemente grande en relación con su cuerpo, se alimenta activamente de diatomeas, algas unicelulares y pequeños protozoos. Incluso se ha documentado que pueden consumir rotíferos e incluso otras especies de gusanos más pequeños. Son verdaderos cazadores microscópicos, jugando un papel importante en el control de poblaciones de otros microorganismos.
Ahora pasamos a dos géneros a menudo confundidos, pero con características distintivas. Primero, Estilaria. Lo que realmente la diferencia es una probóscide extensible y retráctil en la parte anterior de su cuerpo, que utiliza para la alimentación y la exploración. Piensa en ella como un pequeño tentáculo que le permite alcanzar su comida. Y finalmente, Naeselingis. Su nombre, Elingis, significa sin lengua, haciendo referencia a la ausencia de la probóscide de Estilaria. Son gusanos delgados y alargados, con numerosas quetas en cada segmento. Al igual que Aelosoma, son maestros de la reproducción asexual por fisión, y a menudo verás individuos con cadenas de nuevos gusanos formándose en su parte posterior. Son detritívoros muy comunes en ambientes acuáticos. Como hemos visto, incluso los seres más pequeños y aparentemente insignificantes revelan una complejidad y una importancia ecológica asombrosas. Los anélidos representan un grupo de animales con un nivel de organización más avanzado que las hidras o los gusanos planos, aunque menos que los verdaderos gusanos segmentados.